Bienvenidos a mi canal con Víctor García. Desde El Vigía, Mérida, Venezuela, para el estudio de la palabra, un espacio para oír, meditar y vivir la palabra de Dios. Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar Ley de Amor, el espejo del carácter divino. Ese tema hoy lo vamos a estudiar y le vamos a pedir a Dios que nos dé bastante entendimiento para comprender lo que dice la palabra del Señor, lo que dice las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a estudiar, vamos a prepararnos, vamos a gozarnos en la palabra, vamos a llenarnos de ese fruto que está aquí, el fruto de la bendición que es la palabra del Señor. Y eso lo podemos encontrar aquí en Reina Valera del año 1960. Es la Biblia, es la que nos da esa fortaleza divina para crecer espiritualmente en la palabra del Señor. Vamos a gozarnos en la palabra del Señor, pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Dios nos dé bastante entendimiento de su palabra. Excelentísimo Padre amado, aquí estamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Una hermosa mañana fresca, saludable, llena de amor, lleno de gozo. Y te damos gracias, Señor, porque nos has permitido ver la luz del nuevo día. El aliento de vida, Señor, que nos provee, Padre amado. A ti, Señor, te doy las gracias por los alimentos que nos provee, Señor. Por los alimentos que nos da día a día, Señor. Y el alimento espiritual que nos da todos los días, porque aprendemos cada día más de ti, Señor. Ese alimento sano, ese alimento puro, que es a través de la Sagrada Escritura, que te nos provee todos los días, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque cada día más aprendemos más de ti, Señor, aprendemos más de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos estudiando la palabra del Señor. Ley de amor, el espejo del carácter de Dios. Describe el carácter santo, justo, amoroso de Dios, resumiéndose en amar a Dios y amar al prójimo. Refleja la fidelidad, verdad y justicia. Actúa como un espejo del carácter de Dios, al reflejar su naturaleza amorosa, justicia y voluntad, motivando la obediencia voluntaria, basada en la gratitud y la transformación interna, no en la obligación. Este principio revela la santidad de Dios y la necesidad de gracia. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un don de Dios. Y eso es lo que refleja la ley del amor, el espejo del carácter de Dios. Ahora, los 10 mandamientos son la expresión escrita del carácter santo, amoroso y justo de Dios, codificada como la ley moral. Éxodo 20 y Deuteronomio 5 no son reglas arbitrarias, sino un reflejo de la gloria divina que guía al ser humano a vivir en amor hacia Dios y el prójimo, revelando su naturaleza inmutable. Y eso lo podemos desarrollar y ver en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Revela que Dios es único, celoso de su gloria. Y demanda exclusividad, fidelidad y amor absoluto de sus seguidores. Hermano, aquí vamos a desarrollar lo que son los 10 mandamientos. ¿Qué significado tiene cada mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es
el propósito de la ley. ¿A qué nos lleva la ley? La ley lo que nos hace es señalarnos a nosotros cuando estamos en la desobediencia. Y eso es un propósito, porque es el carácter de Dios, es la formación de Dios. Ahora, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué revela? ¿Qué revela este mandamiento? Revela que Dios es único, celoso de su gloria y demanda exclusividad, fidelidad y amor absoluto de sus seguidores. Es el amor puro hacia Dios, es el amor sagrado hacia Dios. Y eso es lo que Dios nos está revelando en este mandamiento, en el primer mandamiento de la ley de Dios. Ahora vamos a estudiar el segundo mandamiento. No te harás imagen ninguna, semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas debajo de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo este mandamiento? Que prohíbe la idolatría, imágenes talladas, reflejando que Dios es espíritu, único y celoso. Su adoración es Él es el único Dios verdadero. ¿A quién nosotros vamos a alabar? Es a Dios único, al Dios verdadero, al Dios vivo. A Él es el que vamos a adorar, no a una imagen. Es al Dios vivo. Y esta es la revelación que nos da en el segundo mandamiento de la ley de Dios. Ahora, siguiendo con el segundo mandamiento de la ley de Dios en el versículo 5, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué revela este mandamiento? ¿Qué revela este mandamiento? Revela a Dios como un ser santo, celoso, que no comparte su adoración, exigiendo exclusividad amorosa. Prohíbe la adoración de ídolos o imágenes, enfocándose en la exclusividad de la adoración hacia Dios. ¿A quién es que nosotros vamos a alabar y glorificar? Es al Dios vivo. Y eso lo refleja el segundo mandamiento de la ley de Dios. Por eso, cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, vamos a ir avanzando en la formación en la cual Dios nos da y nos revela a través de las Sagradas Escrituras. Y cuando estudiamos su palabra, nos preparamos. Aquí está la palabra del Señor. Y nos preparamos cuando crecemos espiritualmente en la formación de Dios. Yo los invito a ustedes, hermanos, que escudriñen la palabra. Yo tengo en mi alcance la Sagrada Biblia, la Reina Valera del año 1960. Yo los invito a ustedes a escudriñarla para que se llenen de la verdad. Aquí está la verdad. Esta es la palabra en la cual usted se va a desarrollar, va a crecer espiritualmente, pero tiene que escudriñar la palabra. Y yo los invito a escudriñar Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Porque ahí usted se va a desarrollar, va a llenarse de ese gozo verdadero que es la palabra del Señor. Y cuando estudiamos a Éxodo capítulo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, los mandamientos son un reflejo de la santidad y el amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos su palabra, alcanzamos la formación espiritual que es la gracia. Alcanzamos porque somos salvos por gracia, pero para yo alcanzar la gracia tengo que obedecer la sagrada ley. Por eso el estudio de hoy que hoy estamos iniciando se trata precisamente de la ley de Dios. Se trata de la ley de amor, el espejo del carácter divino de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos, avanzamos espiritualmente en la palabra del Señor, nos consagramos. Ahora, ¿qué es lo que revela el versículo 7?
Los mandamientos son reflejo de la santidad y amor hacia Dios. Ahora seguimos avanzando para seguir estudiando la palabra del Señor. Y hay algo también importante que yo a ustedes los invito a estudiar el libro de Deuteronomio. Ahí también tú vas a conseguir los 10 mandamientos de la ley de Dios. En el capítulo 5, ahí también lo va a conseguir, como lo refleja el versículo 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a estudiar a Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La revelación del carácter santo, amoroso y justo de Dios, sirviendo como un espejo de su personalidad y una guía ética para la humanidad. Aquí dijo Dios, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda la obra creadora. Nos lleva a Génesis capítulo 2 versículo 3. Nos lleva a Génesis. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está tratando de decir a través de la Sagrada Escritura? Que guardemos su santo día, que es el sábado. Entonces dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y cuál es el día de reposo? Es el sábado, el día del Señor. Ahora lo sigue estableciendo aquí en el versículo 9 del capítulo 20 de Éxodo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Son un reflejo directo del carácter santo, justo, amoroso de Dios, diseñado para guiar la conducta humana hacia la libertad y la comunión con Él. En Éxodo 20, versículo 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tu puerta. Ahora, ¿cuál es el reflejo de lo que Dios nos está hablando sobre Éxodo capítulo 20, sobre el versículo 9 y 10? El reflejo que nos está hablando aquí Dios es que el día sábado es el día del Señor, que tenemos que adorarlo, glorificarlo en su santo día. El reflejo del carácter divino. Los mandamientos no son arbitrarios, muestra quién es Dios. Por ejemplo, al no mentir, reflejamos su verdad, al no robar, su integridad, y el sábado refleja su descanso. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está dando a entender aquí en su palabra? Aquí Dios nos está dando a entender porque dice, acuérdate, te está llevando al principio, el Génesis, te está llevando a Génesis, en el principio, cuando Dios hizo al hombre. Aquí nos está llevando a Génesis. Dios bendijo y santificó el séptimo día porque en él reposó de toda la obra creadora que había hecho. Él mismo nos dio el ejemplo a seguir. Entonces, esto refleja el espejo de la verdad, el espejo de la pureza, en la cual Dios nos está dando a entender que el sábado es el día del Señor. Él no lo ha cambiado. Es el hombre que cambia el sábado por el domingo, mas Dios no. Dios se mantiene firme en su palabra. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tu hija, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tu puerta, para que descanse tu siervo y tu sierva. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella, con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado, que guardes el día de reposo, que guardes el día de reposo. Entonces, aquí Dios nos está dando a entender, para que nosotros comprendamos que el día de reposo es el sábado, que es el día del Señor.
resumen de amor. Jesús resumió los 10 mandamientos en amor a Dios y amor al prójimo. Y eso lo podemos ver en Mateo 22, versículos del 37 al 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando estudiamos a Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Refleja el carácter de Dios, establece orden, respeto y gratitud en la familia, prometiendo longevidad y bendición, siendo un reflejo de amor y autoridad divina. Tenemos que honrar padre y madre como Dios lo establece. ¿Por qué? Porque ese es el amor puro de Dios, el amor hacia el prójimo. Honrar padre y madre, cuando nosotros honramos a padre y a madre, estamos honrando a Dios y Dios está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el verdadero amor se refleja en el verdadero amor de Dios. Ahí está la verdad. Y eso es lo que Dios nos está dando a entender a través de los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, cuando estudiamos a Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás, son la expresión de la ley moral de Dios, reflejando su carácter santo, amoroso y justo, más que solo reglas. El mandamiento no matarás establece la santidad de la vida humana como un valor absoluto, protegiéndola contra la violencia y el odio. Fíjate usted lo importante que representa este versículo. No matarás. No matarás. Entonces, eso refleja que el hombre, el ser humano, no puede quitarle la vida a ningún animal, a ningún ser viviente. Y eso es lo que Dios nos está dando a entender aquí. El amor al prójimo es la consagración de vida y la reflexión del verdadero amor de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Cuando nosotros amamos a Dios de corazón, es la formación de vida en la cual nosotros tenemos que obedecer su carácter, obedecer su palabra. Ahora, Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Aquí Dios nos está dando la reflexión. ¿Qué significa no cometer adulterio? La fidelidad divina representa la fidelidad de Dios y establece el matrimonio como un pacto sagrado entre el hombre y una mujer, prohibiendo la inmoralidad sexual. Fíjese usted la base fundamental. El adulterio, por lo menos usted tiene su novia, pero usted tiene relaciones con su novia antes del matrimonio, eso es adulterio. Pero si tú te casas con tu novia, ¿verdad? Y te acuesta con otra mujer, usted está cometiendo fornicación. Eso es fornicación, porque tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y eso es lo que Dios aquí está prohibiendo. Eso es pecado ante los ojos de Dios. Eso es pecado. Y tenemos que obedecer el carácter divino de Dios. Ahora, en Éxodo capítulo 20, versículo 15. No hurtarás. ¿Qué reflexión nos está dando Dios a nosotros con este mandamiento? No hurtarás. Establece el respeto a la propiedad, el trabajo honesto y la confianza en la provisión divina. Respetar lo que no es suyo. Robar es pecado ante los ojos de Dios. Respetar la propiedad privada. Cuando estudiamos a Éxodo capítulo 20, versículo 16, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué nos da a entender este mandamiento? Este mandamiento nos dice: protección al prójimo. Refleja el amor de Dios al proteger la reputación, el honor y la justicia de las personas ante el falso testimonio. Que no podemos levantar calumnias a un hermano, a una hermana, a los padres, a un amigo, a un vecino,
ser falsos testigos. Eso es levantar falsos testimonios. Y eso refleja de que estamos violentando la ley de Dios. Ahora cuando estudiamos Éxodo capítulo 20, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso quiere decir que nosotros no debemos codiciar las cosas ajenas. Por lo menos si el vecino tiene una buena camioneta o una buena casa, no codiciar su casa, no codiciar su mujer, no codiciar su inmueble, no codiciar su camioneta, su carro, porque eso es pecado ante los ojos de Dios. Son la expresión máxima de la voluntad de Dios, resumiendo el carácter divino de amor, justicia y santidad en normas para una vida plena. Ahora, el enfoque en el corazón, mientras otros mandamientos regulan acciones, el 10º mandamiento aborda las intenciones y el deseo del corazón, demostrando que Dios se interesa por la motivación interna y la integridad, no solo por la apariencia interna. Y eso lo podemos ver y resaltar de que Dios aquí nos está hablando, que tenemos que obedecer los sagrados 10 mandamientos, que representan los primeros 4 mandamientos, representa el amor hacia Dios. Y los otros 6 mandamientos representan el amor hacia el prójimo. Por eso Dios se lo entregó a Moisés en 2 tablas de piedra, separando el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Por eso que tenemos que obedecer su carácter, obedecer su palabra. Ahora cuando estudiamos a Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el versículo 15 dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Ahora, ¿qué nos da a entender esto? Bueno, nos da a entender de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero cuando yo estoy bajo la gracia, es porque estoy en la obediencia, estoy cumpliendo el mandato divino de Dios. He cumplido los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. He cumplido el carácter de Dios para yo mantenerme en gracia. ¿Por qué? Porque la ley, como dice su palabra, la ley de amor, el espejo del carácter de Dios, es el espejo del carácter de Dios. Para yo vivir bajo la gracia tengo que obedecer su palabra, obedecer la ley moral, que son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. La gracia no elimina la ley moral, sino que libera de su condena y capacita para obedecerla por amor a Jesucristo, a Cristo Jesús. Hermano, ¿qué es lo que hace la ley? La ley lo que hace es llevarme a Cristo en la obediencia. Y esto lo resalta Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo Jesús, para justicia a todo aquel que cree. Si tú crees en el Señor, la ley lo que hace es llevarme a Cristo Jesús. Porque quien me salva a mí es Cristo Jesús, cuando yo lo acepto a Él y nazco de nuevo. El nacer de nuevo significa nacer de agua y de espíritu, porque he aceptado a Cristo Jesús como mi único Salvador. Ahora, amor y justicia. Los mandamientos revelan la conducta moral y reflejan los principios divinos de amor, justicia y orden. El propósito sirve para guiar la conducta, distinguir al pueblo de Dios y resaltar la necesidad de un Salvador, al mostrar la imposibilidad humana de cumplirla perfectamente. Pero ¿cómo la vamos a cumplir? Es a través de Cristo Jesús, porque Él nos enseña cómo cumplir la ley, a través de su palabra,
a través de su formación. Vamos a alcanzar la formación espiritual, obedeciendo la sagrada ley de Dios. Porque yo solo, por mi cuenta, yo no lo voy a poder alcanzar. Tengo que buscar de Cristo Jesús, mi Salvador. Porque Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. A través de Cristo Jesús, sí voy a alcanzar a obedecer la ley. Porque Él hizo ya la obra la hizo Cristo Jesús. Lo que tengo que agarrar ese regalo, que es un don de Dios, cuando Dios envía a su Hijo para salvarnos de la muerte eterna, para salvarnos del pecado. Y a través de Cristo Jesús, sí la vamos a alcanzar, obedeciendo su palabra. Y cuando estudiamos a Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si yo amo al Señor, yo guardo su palabra, yo guardo su amor, porque amo al Señor y yo guardo sus mandamientos. Y eso es lo que refleja aquí, lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo amo al Señor, yo guardo su palabra, soy totalmente obediente, guardo la palabra del Señor, la guardo, me guío por la palabra, soy obediente a la palabra del Señor. Por eso Dios nos invita a cada uno de nosotros que guardemos su palabra, para que nosotros vivamos ordenadamente en la palabra del Señor. Y cuando estudiamos a Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, ve lo que nos dice. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Muchos dicen, no, que yo voy a la iglesia, yo voy y estoy orando, pero la palabra aquí me dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos está dejando Cristo Jesús? Es que guardemos su palabra, que la guardemos. Porque recuerde, la ley lo que hace es condenarme a muerte. ¿Qué es lo que hace la ley? Condenarme a muerte. En el estudio que hoy tenemos, cuando escudriñamos mandamiento por mandamiento, ¿qué significado tiene cada mandamiento? ¿Y qué refleja cada mandamiento de la ley de Dios? Es un propósito. Porque los primeros 4 mandamientos, ¿cuál es el propósito? Es el amor hacia Dios. Cuando nosotros amamos a Dios de corazón, obedecemos su palabra. ¿Y qué representa los otros 6 mandamientos? Es el amor hacia el prójimo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Mateo 22, versículo 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Si yo amo al Señor, yo obedezco su palabra. Pero resulta que yo amo al Señor, pero no obedezco el 4.º mandamiento. No obedezco el 2.º mandamiento. Entonces, en un punto, en una coma que yo desobedezca de la ley, yo me hago responsable de toda la ley. Responsable. Por eso que aquí, Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo del 4 en adelante, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero soy mentiroso porque si yo no guardo el 2.º mandamiento, si yo no guardo el 4.º mandamiento, yo soy un mentiroso. Aquí la palabra me lo está diciendo, el que dice, yo le conozco. Pero si yo no guardo el 2.º mandamiento ni el 4.º mandamiento, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, obedeciendo la palabra del Señor, porque eso fue la enseñanza que nos dejó Cristo Jesús a nosotros, obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, para ser salvos por gracia, para salvarnos del pecado y de la muerte eterna.
Y entonces, eso es lo que Él vino a enseñarnos, a obedecer la ley de Dios. Ser obediente, obediente. Fíjese usted, el único ser humano, lo digo como ser humano porque Él vino en carne y sangre como nosotros. Él murió en la cruz en carne y sangre como nosotros. Y Él vino a enseñarnos a nosotros a obedecer la ley. Entonces, el único ser viviente, el único que obedeció la ley fue Cristo Jesús. El único, no ha habido otro en la historia universal que haya obedecido la ley de Dios, sino único fue Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús vino a enseñarnos a nosotros a obedecer la ley, sino a través de Él la podemos obedecer, porque Él es el que nos enseña el camino de la obediencia, para alcanzar la gracia espiritual, para yo vivir en gracia. Somos salvos por gracia, pero ¿cómo yo alcanzo esa gracia? Tengo que obedecer su palabra, obedecer la ley de Dios, para alcanzar la gracia, para vivir en santidad, para alcanzar la gracia espiritual. Por eso Cristo Jesús nos está enseñando ese camino de obediencia, cómo nosotros debemos vivir una vida ordenada en Cristo Jesús. Por eso en el estudio de hoy, en el repaso del estudio de hoy, el significado de cada mandamiento, porque cada mandamiento tiene un significado que tenemos que nosotros obedecer. Pero hoy en día hay muchos que dicen, no, yo obedezco la ley, pero resulta que no obedecen el segundo mandamiento y no obedecen el cuarto mandamiento, no obedecen el tercer mandamiento, no obedece el quinto mandamiento, honrar padre y madre, no obedece el sexto mandamiento, no matarás, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley lo que viene es a enseñarnos, es el espejo del carácter de Dios, para que nosotros veamos en Cristo Jesús el verdadero espejo, el verdadero amor, la verdadera reconciliación con Dios a través de Cristo Jesús, para que nosotros vivamos ordenadamente como Él lo indica en su palabra. Por eso, hermanos, a cada uno de ustedes yo los invito a escudriñar la palabra, llenarse de ese amor, llenarse de esa fortaleza divina, para que nosotros alcancemos la gracia espiritual. Ahora, hay algo importante que tenemos que resaltar. Ahora ya estudiamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículos 5 y 6, ya lo estudiamos. Ahora vamos a estudiar Romanos 8, 9. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 8, 9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué no es de Él? ¿Por qué? Porque no está obedeciendo. Vive bajo la carne, mas no bajo el Espíritu, porque cuando yo vivo bajo el Espíritu, estoy en la obediencia, estoy obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Y eso es lo que nos refleja en Romanos capítulo 8, versículo 9. Ahora vamos a estudiar Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 nos dice lo siguiente. Versículos 19 y 20. 18, 19 y 20. Es lo que nos dice, mira. Pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, decisiones, herejía. Y cuando seguimos estudiando el versículo 21, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto, el versículo 22, mas el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Bueno, porque yo estoy viviendo en el fruto del Espíritu, del amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo el carácter de Dios. Estoy en la firmeza, en la formación espiritual, obedeciendo su palabra. Por eso es que Dios aquí nos está resaltando y nos está diciendo cómo nosotros debemos vivir esa vida ordenada en Cristo Jesús. Ahora cuando estudiamos Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, ve lo que nos dice
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, es vida eterna. ¿Por qué? Porque tú estás obedeciendo a la palabra del Señor y estás consagrado en la formación de Dios. Y fíjate lo que nos dice en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y eso es lo que Dios aquí nos está revelando, nos está diciendo, porque tenemos que obedecer su palabra, obedecerla. Cuando estudiamos a Tito, en el capítulo 2, versículos 10 y 11, nos dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque por la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Que no defraudemos a Dios, que seamos obedientes, que seamos fieles a la palabra, obedeciendo su palabra, obedeciendo el carácter divino de Dios. Y Dios nos está invitando a cada uno de nosotros, que en verdad seamos fieles a su palabra, ser fiel a su palabra, obediente, para alcanzar la gracia espiritual. Y eso es lo que Dios nos está indicando en este estudio que estamos estudiando en este momento. La ley de amor, el espejo del carácter divino de Dios. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Mantener el espejo del carácter de Dios en nuestras vidas. Que seamos un espejo para los demás. Que seamos un espejo para toda la humanidad. Que seamos testimonio de Cristo Jesús para todo el mundo. Para que vean en nosotros el verdadero espejo del carácter divino de Dios. Para que vean la ley del amor en nosotros, obedeciendo su carácter, obedeciendo su palabra. Hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes que sigamos esa reflexión que nos dejó Cristo Jesús. Ser testimonio para los demás, en nosotros. Para que vean en nosotros el testimonio de Cristo Jesús. Ese es el verdadero amor de Dios en nuestras vidas. El verdadero amor que Dios nos ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Hemos llegado al final del estudio de hoy. Hoy estudiamos la ley de amor, el espejo del carácter de Dios. Espero que le haya servido de alimento espiritual, para que se goce, para que se fortalezca. A usted, hermana, a usted, hermano, yo los invito a escudriñar la palabra del Señor. Llénase del fruto del gozo del amor de la palabra del Señor. Llénase de ese fruto y fortalézcase para que crezca espiritualmente en la formación de Dios. Espero que este estudio le haya servido de mucha reconciliación con Dios, para que ore a través de la palabra del Señor y hable con el Señor. Hable con Dios para que Dios lo fortalezca día a día. Hable con Dios para que Dios le dé mucha fuerza espiritual de crecer en la palabra del Señor. Hermano, ábrele ese corazón a Dios para que Dios entre en ti y se fortalezca el poder del Espíritu Santo en tu vida y crezca espiritualmente. Bueno, hermano, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que Dios derrame muchas bendiciones a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo proteja y me lo cuide. Y hermanitos, eso sí, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Ok, hasta la vista. Bye bye. Hasta luego. Bienvenidos a mi canal con Víctor García. Desde El Vigía, Mérida, Venezuela, para el estudio de la palabra
un espacio para oír meditar y vivir la palabra de Dios.